noches a todos. Bienvenidos a esta sesión académica. En esta ocasión, pues, la estaré dando yo, endocrinóloga pediatra, y el tema que elegí compartir con ustedes el día de hoy es sobre pubertad precoz. Bueno, el motivo de poder hablar de este tema de la pubertad precoz es para poder hacer un diagnóstico oportuno en aquellos niños que nos llegan y dar tratamiento adecuado para, pues, como vamos a ver a lo largo de la plática, mejorar ciertos factores de riesgo y principalmente el pronóstico de talla. Para poder hablar de pubertad precoz, pues primero vamos a definir qué es la pubertad. La pubertad como tal es un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta, durante el cual se van a desarrollar los caracteres sexuales secundarios. En este periodo se va a producir un crecimiento rápido que va a terminar al fusionarse las epífisis óseas y se obtiene la talla final. Y aquí también va a culminar este proceso con el logro de la capacidad de fertilidad y eventualmente con la reproducción. Para que se pueda llevar a cabo el desarrollo pubertal normal, se requiere de que el eje hipotálamo-hipófisis gonadal se encuentre íntegro. Para que esto se lleve a cabo, debe haber un incremento en la secreción pulsátil de la hormona liberadora de gonadotrofinas desde el hipotálamo, lo cual va a incrementar la frecuencia y amplitud en los picos de hormona luteinizante, lo que va a estimular a los gonadotropos de la adenohipófisis, y esto va a hacer que se lleve a cabo la secreción de FSH y LH con la estimulación consiguiente de las gónadas. Entonces, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, empieza todo con la regulación a nivel del hipotálamo. Entonces, viene toda la regulación a nivel del hipotálamo con la liberación de hormona liberadora de gonadotrofina. Se estimulan las células de gonadotropo a nivel de hipófisis, y aquí viene unos ciclos de estimulación, primero de retroalimentación positiva y después de retroalimentación negativa para la producción de LH y FSH, que va a estimular a las células de la teca y la granulosa y la liberación de los folículos y ya de la ovulación. Mientras que en los varones, la misma secreción de hormona liberadora de gonadotrofina, el estímulo a nivel del gonadotropo hipofisiario, nos va a dar la liberación de LH y FSH, que estimulará a las células de Leydig y las células de Sertoli a nivel del testículo para la producción de hormonas, testosterona principalmente, y para la espermatogénesis. La pubertad está regulada principalmente por factores genéticos, pero van a incluir, pues, obviamente los factores endocrinos, los factores nutricionales, factores sociales y factores climáticos y estacionales. En los factores endocrinos, pues, la liberación de hormonas, pero también, y en los factores nutricionales, cada vez mayor presencia de sobrepeso y obesidad, que va a hacer que la pubertad cada vez se esté presentando de forma más temprana. Para el control hormonal de la pubertad tenemos una teoría que se llama teoría del gonadostato, y este es un sistema complejo que va a regular los pulsos de la hormona liberadora de gonadotrofinas, que nos sugiere que niveles bajos de estrógenos y andrógenos liberados por las gónadas prepuberales van a ejercer una retroalimentación negativa sobre la secreción de GnRH antes de la pubertad. Entonces, primero aparece la gonadarca, en el cual ya va a haber una reactivación de este eje hipotálamo-hipófisis-gónada, en los cuales el hipotálamo va a incrementar esta producción de GnRH aproximadamente entre los 8 y 9 años de edad. Esta GnRH va a estimular la hipófisis anterior para liberar LH y FSH. Estas hormonas van a estimular los esteroides sexuales y van a, tanto en lo que es el testículo y en el ovario, van a participar en el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios.
Antes de la pubertad, el umbral del eje hipotálamo hipófisis gónada va a ser alto, mientras que cuando ya inicia la pubertad, este umbral disminuye y la secreción de testosterona y estradiol se incrementa, por lo que va a aparecer los caracteres sexuales secundarios. Y entonces en la teoría del gonadostato, en lo que es la etapa de la infancia, lo que es las hormonas puberales LH, LH, FSH y los esteroides sexuales van a estar pues en su nivel menor. Ya después todo empieza con lo que es la adrenarca, que vamos a ver más adelante, que son los cambios principalmente a nivel de la sudoración. Después ya empieza la producción de los pulsos de GnRH, el incremento de la sensibilidad hipofisiaria a estos pulsos, el incremento de la sensibilidad gonadal a los pulsos de GnRH, de hormona a nivel de la hipófisis, y ya después su amplificación para que venga ya el incremento en las hormonas sexuales. En la niñez, pues principalmente todo se va a dar, lo que más estudiamos es la hormona luteinizante. Vemos que en la niñez pues es una secreción constante, baja. En la pubertad, cuando empieza, la LH principalmente su secreción va a ser en pulsos nocturnos. En los años reproductivos, la producción de LH va a estar constante, mientras que ya en la menopausia la LH va a estar incrementada. Y entonces vemos que tanto LH como FSH durante la niñez pues están en su pico menor, en la pubertad incrementan y ya en los años reproductivos tenemos la secreción de LH en picos. Entonces, para evaluar lo que es la pubertad y la pubertad precoz, tenemos que tomar en cuenta que ha habido cambios seculares en el inicio de la pubertad, siendo que a principios, bueno, lo que en el siglo XIX teníamos que la pubertad, el inicio de la pubertad, de la menarca en las niñas, se daba entre los 16 y 17 años. Conforme va avanzando los años, vemos que cerca de 1950 la menarca se presentaba entre los 14 y los 15 años, y a partir de los años 70 y actualmente, cada vez tenemos que la menstruación se presenta en menores, en niñas menores. Tenemos que cerca del año, entre 1990 y 2000, tenemos que casi la menarca se presenta en promedio a los 12 años y medio. Mientras que el crecimiento mamario, pues también ha habido cambios. Esto es en crecimiento mamario y esto es en el volumen testicular para el inicio de la pubertad en varones. Tomamos en cuenta que el cambio en las mujeres ha sido más notorio que el cambio en hombres. En niños continúa constante la aparición del incremento en el volumen testicular alrededor de los 11 años y medio y hacia arriba. No ha habido tantos cambios, mientras que en las niñas la aparición del botón mamario cada vez se presenta más pronto. Antes se presentaba en la década de los 40, se presentaba entre los casi cerca de los 11 años, mientras que actualmente alrededor del inicio es entre los 9 y los 10 años de edad. Entonces, como vimos en la teoría del gonadostato, el primer como dato que encontramos es la adrenarca. ¿Qué es la adrenarca? El aumento de esteroides sexuales que se producen por las suprarrenales. Esta adrenarca va a ser un proceso independiente del eje hipotálamo hipófisis gónada y dependiente de la activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal. Suele ocurrir entre los 6 y 8 años de edad, usualmente precede en 2 años al aumento de esteroides gonadales. Y son los niños que no llegan porque ya las mamás notan que su olor axilar cambió, que ya tienen como olor apócrino. Este cambio en el olor corporal que nos da la adrenarca no necesariamente es ya en la pubertad, pero sí va a hacer que haya una aceleración del crecimiento prepuberal, se acelera la maduración ósea, como ya vimos, incrementa el olor axilar más evidente en las niñas,
y posteriormente puede haber algo de aparición de vello pubiano y axilar sin que necesariamente ya se considere el inicio de la pubertad. Pero ¿qué es lo que pasa? Una vez que se presenta ya la adrenarca, el cuerpo como que identifica, ya tiene ese foquito y dices, bueno, ¿sabes qué? Pues ya empezamos con las glándulas, con las esteroides suprarrenales, y entonces ya está como ese botón o ese activador que nos va a dar ya el inicio posterior de la pubertad. Entonces, usualmente se aparece entre 1 a 2 años antes de que ya vengan los cambios propiamente puberales. Entonces, cuando evaluamos la pubertad, lo que utilizamos pues es los estadios de Tanner. Los estadios de Tanner se deben de revisar tanto visual como por medio de la exploración física. Tenemos que el estadio 1 son aquellos niños obviamente prepuberales, no hay cambios a nivel de genitales, puede haber algo de vello escaso, principalmente en la base del pene, pero este vello es no pigmentado, usualmente es corto y muy delgadito. Y antes de la pubertad, el volumen testicular es aproximadamente de 3 centímetros cúbicos o menos, que es eso, un tamaño de menos de 2.5 centímetros. Cuando inicia ya la pubertad, es en el estadio 2. En el estadio 2 va a haber agrandamiento del escroto y los testículos, la piel del escroto se hace algo más rojiza, delgada y el pene no tiene modificaciones. Usualmente en el estadio 2 puede haber algo de vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado. Y lo que nos da el inicio de la pubertad, el cambio del estadio 1 al estadio 2, es el volumen testicular. El volumen testicular, cuando ya cambia a 4 centímetros cúbicos o entre 2.5 y 3.2 centímetros, ya tomamos en cuenta que ya inició la pubertad. Es por eso la importancia de la exploración de genitales en varones para darnos cuenta el momento en el cual van progresando. Posteriormente, pues ya van del 3, 4 y 5. El 5 pues ya es las genitales de tipo adulto. Usualmente ya aquí el volumen testicular máximo alcanza 25 centímetros cúbicos. El pico máximo de talla en varones se da a finales del estadio 3. Usualmente el brote puberal del varón coincide con los cambios máximos de la voz, cuando el niño está sacando muchos gallitos y ya se empieza como a enronquecer la voz, es cuando van a presentar el mayor pico de crecimiento. Pero es siempre súper importante ver y explorar y tocar los genitales en el varón para ver el volumen testicular. Mientras que en las niñas, bueno, en varones tenemos el Tanner púbico y el Tanner genital. En niñas tenemos el Tanner púbico también, que va en relación a la distribución del vello. Obviamente, estadio 1 no hay desarrollo. En el estadio 2 puede haber un vello escaso, lacio y ligeramente pigmentado, y usualmente a lo largo de los labios, inclusive puede ser interlabial. Entonces, si no hacemos la exploración adecuada de genitales, pudiéramos no darnos cuenta que ya hay vello púbico. En el estadio 2, el primer signo del crecimiento mamario, de inicio de la pubertad en niñas, es el crecimiento mamario, en los cuales empieza el brote. Podemos tocar, y por eso es la importancia de tocar también la mama, para ver si ya está ahí el tejido. Usualmente de forma inicial lo palpamos como si fuera una lentejita por detrás del pezón, inclusive pudiera no estar levantada, pero en ese momento, como existe estiramiento de los tejidos, las niñas se quejan de dolor mamario y pudiera empezar unilateral, y después en un par de tal vez un mes o mes y medio empezar el crecimiento del otro lado. Como vimos en la anterior, el pico de crecimiento de talla en niños es a final del estadio 3, mientras que en niñas el pico de crecimiento en talla se da junto con el inicio del botón mamario. Desde el estadio 2, las niñas pueden tener su crecimiento máximo puberal lineal.
Y usualmente la menstruación es un evento tardío que se da aproximadamente 2 años después de que inicia el botón mamario. Y la menstruación usualmente es a finales del estadio 4. Cuando vemos la progresión de la pubertad, tanto en varones como en mujeres es diferente. Como ya les comenté, inicia cerca de los 10 años el crecimiento mamario, que es cuando se da el pico máximo de la velocidad de crecimiento. Posteriormente, 2 años después del inicio del botón mamario, viene la menstruación. Cuando una niña empieza a menstruar, su crecimiento va a ir disminuyendo lentamente y 2 años después de que viene la menstruación, las niñas completan la pubertad y completan su crecimiento en talla. Entonces, es la importancia de diagnosticar y de ver oportunamente que la progresión de la pubertad sea apropiada, porque una vez que la niña menstrua, solamente crece en los 2 siguientes años. Entonces, una niña que menstrua muy temprano, pues obviamente va a dejar de crecer antes. Mientras que en varones, como ya les comenté, el primer signo de pubertad es el incremento en el volumen testicular. Después, tiempo después, aparece ya el vello púbico. El pico de crecimiento máximo ya es un poco tardío. Después aparece ya la producción de esperma en la orina. El crecimiento en varones, si se fijan, empieza el volumen testicular entre los 11, 11 y medio, y ellos completan su pubertad hasta 5 años después de que tuvieron su crecimiento. Entonces, primero, en los niños, primero es el crecimiento en talla, y aproximadamente 2 años después viene el crecimiento a nivel de músculo. Entonces, por eso los niños en pleno pico puberal se ven solamente alargados, y después empieza el crecimiento a nivel muscular por el incremento en la testosterona. De hecho, para que pueda haber un buen crecimiento puberal en talla y una adecuada ganancia de mineral ósea, se requiere de la presencia de estrógenos. Y es por eso que los varones, entre el estadio 2 y el estadio 4 de Tanner, pudieran llegar a tener ginecomastia por la presencia de estos estrógenos necesarios para el pico de la velocidad de crecimiento. Entonces, una vez que completan el pico de la velocidad de crecimiento y viene el pico de crecimiento a nivel de fuerza, o sea, de músculo, cuando ya hay mayor porcentaje de testosterona, la testosterona gana en proporción a los estrógenos y va a ir disminuyendo la ginecomastia en varones. Entonces, ya la progresión, vemos que cualquier pico, cualquier signo de pubertad, en promedio, más o menos el 60% de las niñas tienen algún dato de pubertad entre los 10 y los 11 años de edad. Mientras que en varones, el promedio presenta entre los 11 y los 12 años de edad cualquier signo de pubertad. Entonces, los varones, y como ya vimos, empiezan después su progresión puberal. Entonces, cuando evaluamos a un niño en pubertad, el crecimiento testicular es signo de una pubertad normal. El vello púbico y crecimiento del pene no definen el inicio de la pubertad, como les comentaba, la importancia de palpar y de tocar el testículo. Cuando el volumen testicular llega a los 20 centímetros cúbicos o 25 centímetros cúbicos, ya inicia la detención del crecimiento. En las niñas, no debemos esperar la menarca por la edad cronológica, sino por el grado de desarrollo mamario. Tanner 3, usualmente a finales del Tanner 4. No se debe interpretar un sangrado genital como menarca si aún no ocurrió un adecuado crecimiento mamario, y recordar que la detención del crecimiento es 2 años posterior a la presencia de la menarca. Y los puntos claves en el desarrollo puberal: en el sexo masculino, como les comenté, el primer signo de desarrollo puberal es el crecimiento testicular. El estirón puberal es un hecho tardío y va a comenzar cuando el volumen testicular está por arriba de 10 centímetros cúbicos. En las niñas, el desarrollo mamario va a ser el primer signo de la pubertad.
El estirón puberal usualmente acompaña al crecimiento mamario y la menarca es un evento tardío y se da en promedio 2 años después del inicio de la telarca. Entonces, una vez que vimos cómo es la progresión normal de la pubertad, pues ya podemos definir qué es la pubertad precoz. La pubertad precoz es el inicio del desarrollo puberal en una edad de 2 a 2.5 desviaciones estándar antes de lo normal para cada población. En nuestra población se considera pubertad precoz cuando inicia cualquier signo de pubertad antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Por ejemplo, hay otras razas como la raza negra, ahí se considera pubertad precoz cuando inician las niñas antes de los 7 y los niños antes de los 8. Pero todavía en nuestra población todavía se considera mujeres por debajo de los 8 y niños por debajo de los 9. Y entonces podemos tener dos como definiciones. Una es la pubertad precoz, como ya les comenté, cuando aparecen los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños. Y tenemos aquellos que es una pubertad normal, pero son como los tempraneros, como una pubertad adelantada. Y cuando las niñas, eso es cuando las niñas empiezan entre los 8 y los 9 años y los niños entre los 9 y los 10 años. ¿Por qué hago esta distinción? Porque son niños que pudiéramos hacer algo para poder, dependiendo de varios factores. Entonces, por eso, pero en aquellos niños de pubertad adelantada, algunos pudieran ser candidatos a tratamiento, no todos. Mientras que los niños de pubertad precoz, eso sí, les damos tratamiento. Entonces, tenemos la distinción de la pubertad precoz central, que esta es dependiente de las gonadotrofinas de todo el eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Existe la pubertad precoz periférica, esta va a ser independiente de gonadotrofinas y aquí va a ser dependiente de que la gónada va a tener una secreción autónoma de esteroides sexuales. Y la pubertad precoz mixta, en los cuales se va a presentar cuando hay una pubertad precoz central, una pubertad precoz periférica que no se diagnosticó adecuadamente o no se trató adecuadamente. Por ejemplo, tenemos los niños que tienen hiperplasia suprarrenal congénita, pueden tener una pubertad precoz periférica y después hacerse centralizada o mixta porque no tienen un adecuado tratamiento. La pubertad precoz se va a presentar en 1 a 5,000 hasta 1 a 10,000 niños. Es más frecuente en niñas, 10 a 1. Casi todos los diagnósticos se dan principalmente en niñas. Podemos tener varias causas y también se va a ver dependiendo si es varón o mujer. Usualmente la pubertad precoz central puede diagnosticarse en idiopática o secundaria y la periférica, pues dependiendo del sexo, son las causas. Ahorita les voy a presentar otra tablita. Entonces, aquella pubertad precoz central, la idiopática, el 80 al 90% de las niñas pueden tener pubertad precoz central idiopática, mientras que en los niños solo un 25 al 60. Las secundarias pueden ser por lesiones del sistema nervioso central, como amartomas hipotalámicos, que es la más común, otros tumores del sistema nervioso central, pinealomas, antecedentes de radiación a nivel de cráneo o de exposición temprana a esteroides sexuales. Y estas son algunas de sus manifestaciones clínicas, en los cuales vemos la clínica, su edad ósea, que en todas va a estar adelantada, y pues algunas evaluaciones adicionales que hacen. Y entonces, en mujeres, alrededor del 70% va a ser una pubertad precoz central idiopática, un 20% pubertad precoz central orgánica, o sea, secundaria a algún tumor o alguna lesión, y esto se da principalmente en niñas pequeñas. En aquellas niñas que empiezan pubertad antes de los 6 años, usualmente podemos encontrar una causa orgánica, mientras que alrededor del 9% es una pubertad precoz periférica. Si se fijan en varones, la pubertad precoz central idiopática solo corresponde a un 5.5%,
La pubertad precoz central orgánica va a ser hasta un 78% y la pubertad precoz periférica un 16.5%. Entonces, los varones tienen más riesgo de tener una pubertad precoz periférica o de origen orgánico. Entonces, cualquier niño que se presente con pubertad precoz, tenemos que evaluar la presencia de alguna lesión, principalmente a nivel del sistema nervioso central. Entonces, la clínica, obviamente la clínica va a ser la misma que se presentaría en un niño con pubertad normal, pero se presenta antes de la edad correspondiente del inicio. Entonces, la pubertad precoz central va a ser una entidad que va a tener consecuencias físicas y psicosociales. Va a haber una secreción prematura e incrementada de esteroides sexuales, lo cual puede acortar el periodo de crecimiento lineal. ¿Por qué? Porque dejan de crecer antes por los mismos esteroides sexuales que van a ir cerrando los núcleos del crecimiento, lo cual va a resultar en una talla menor a la talla genética esperada. También esta exposición temprana a esteroides sexuales puede haber trastornos del ciclo menstrual y de la reproducción, así como alteraciones metabólicas y cardiovasculares en la vida adulta. También puede provocar trastornos psicológicos y sociales en el proceso de adaptación y exposición a conductas de riesgo. ¿Por qué? Porque son niños que van a estar expuestos no nomás físicamente, no nomás en los genitales. Estos esteroides sexuales también tienen receptores a nivel del sistema nervioso central, por los cuales un niño va a tener pensamientos, ideas, emociones y sensaciones asociadas a la pubertad y no necesariamente a su edad cronológica. Entonces, puede ser una niña que empieza con pubertad, todos estos cambios emocionales y tenga problemas de adaptación psicosocial en su entorno y con sus pares. Como ya vimos, pues las niñas pueden tener, casi todos los estudios sobre pubertad precoz y consecuencias se han hecho sobre mujeres. ¿Por qué? Porque es mucho más común la pubertad precoz en mujeres que en hombres. Entonces, las niñas con pubertad precoz tienen más riesgo de diabetes, de obesidad y de síndrome metabólico. Estos altos niveles de estradiol durante la pubertad van a hacer que haya un incremento en la adiposidad y las niñas con menarca temprana van a tener niveles más altos en su índice de masa corporal y en sus percentiles de índice de masa corporal para edad y sexo. En un estudio canadiense, en el índice promedio disminuyó 0.5 kilos por metro cuadrado si la edad de la menarca se retrasaba un año. Y otro estudio en Corea del Sur evaluó que el riesgo de obesidad en mujeres que tuvieron menarca antes de los 12 años fue 1.84 veces mayor que en aquellas con menarca después de los 12 años. Entonces encontramos que la prevalencia de diabetes, prediabetes y disglicemia, de acuerdo a la edad de la menarca, fue mayor en aquellas que empezaron inclusive por debajo de los 13 años la menstruación. Encontraron que existe hasta más riesgo de cualquiera de las alteraciones metabólicas. También un estudio en el cual la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 en mujeres coreanas entre los 20 y 50 años encontró que 3.61 veces fue mayor en aquellas mujeres que tuvieron menarca antes de los 12 años. La obesidad central y la resistencia a la insulina también tuvieron más riesgo en aquellas mujeres que tuvieron menarcas tempranas, y la disglicemia, prediabetes y diabetes también se encontró 1.84, 1.80 y hasta 2.43 veces más alta en mujeres con antecedente de menarca antes de los 12 años. Entonces, menstruó antes de los 12 años, en aquellas inclusive que empezaron con cambios puberales antes de los 10, pues tuvieron estas alteraciones tanto de más riesgo de diabetes, obesidad y síndrome metabólico. ¿Qué otras cosas se encontraron? Mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares. Se hizo una cohorte en 19,000 pacientes en los cuales la mortalidad total y la incidencia de enfermedad isquémica y eventos vasculares cerebrales se incrementaron en mujeres que tuvieron menarca antes de los 11 años, y el retraso en la menarca, inclusive por un año, redujo la mortalidad total en 4.5%, la mortalidad por enfermedad isquémica cardíaca en 6% y la mortalidad por EBC en 8.6%.
Entonces, cuando la menarca ocurre entre los 8 y 11 años de edad, hay más riesgo de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria, de mortalidad por enfermedad cardiovascular hasta 1.28 veces y mortalidad por cualquier causa cardiovascular es de 1.22 veces más alta. Ya hablando de las cuestiones no metabólicas, las niñas con antecedente de pubertad precoz, de menstruaciones más tempranas, tienen exposición más alta a conductas de riesgo. Se encontró que hasta hay 5.7 veces más riesgo de embarazos tempranos, de 1.2 veces más riesgo de relaciones sexuales sin uso de método anticonceptivo, 2.89 veces más riesgo de ser víctimas de algún delito sexual o asalto sexual. Pero este es el que más le llamó la atención. Tuvieron hasta 13.55 más riesgo de ser los causantes de cualquier asalto sexual. Entonces, también existe esto por esta exposición tan temprana a nivel del sistema nervioso central de los esteroides sexuales. Entonces, el diagnóstico oportuno de pubertad precoz, como ya vimos, puede evitar la exposición a factores de riesgo tanto cardiovasculares, metabólicos, conductas sexuales y de riesgo psicológico y mejoría en la talla final. Aquí es un ejemplo de una niña con pubertad precoz no tratada, en los cuales la velocidad de crecimiento se incrementa. Este pico de crecimiento puberal que debería estar presentándose años después, pues se presenta en una etapa muy temprana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues llega a su pico máximo de crecimiento 2 años después de haber iniciado y posteriormente su crecimiento en talla pues va a ir enlenteciendo hasta hacerse plano, como si estuviera acá. Entonces, si se fijan, la curva es exactamente igual a la que se presenta en la población con pubertad normal, sin embargo, pues se presenta mucho antes. Y obviamente su talla final, pues queda muy por debajo, puede ser inclusive de su talla blanco o de la talla media poblacional. Entonces ya vimos, para la evaluación, vimos que principalmente en la pubertad, la mayor cantidad de hormonas, principalmente de LH, se producen durante la noche. Entonces, cuando nosotros a un niño que va empezando pubertad le pedimos las gonadotrofinas, LH, FSH, estradiol, testosterona, pudieran salir prepuberales, aunque ya haya iniciado pubertad, porque principalmente al inicio de la pubertad se secretan más durante la noche. Y entonces en la evaluación vamos a ver las características clínicas del desarrollo puberal, la exploración física, cómo va avanzando el estadio de Tanner, la velocidad de crecimiento. Recordar que en la etapa prepuberal la velocidad de crecimiento en un niño debe ser entre 5 y 6 centímetros por año, mientras que en la etapa ya de la pubertad las niñas crecen entre 7 a 9 centímetros por año y los varones entre 9 a 11 centímetros por año. Y entonces, pues esta velocidad de crecimiento va a estar acelerada. ¿Qué otra cosa evaluamos? La edad ósea. La edad ósea va a estar adelantada para la edad. Evaluamos el estradiol. Evaluamos la testosterona en niños, el estradiol en niñas, la concentración LH basal y la concentración de LH por estímulo. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me llega un niño con sospecha de pubertad precoz, que ya inicia con, que vemos en la niña, que empezó con algo de botón mamario? Lo que vamos a hacer es vigilar, tomar exámenes, solicitar edad ósea y evaluar en unos 4 meses la velocidad de crecimiento para ver si realmente está incrementada. ¿Por qué? Porque puede haber algo que se llama telarca prematura aislada, en los cuales solamente está el crecimiento mamario, no se acompaña de aceleración en la edad ósea, la velocidad de crecimiento está normal, no hay mayor progresión de otros caracteres sexuales secundarios, el botón mamario inclusive ya no crece, entonces esa niña la dejamos solamente en vigilancia.
Pero si es una niña que ya empezó con el botón mamario, que se acompaña de adelanto de nada ósea, que su velocidad de crecimiento está discretamente incrementada o más o arriba de 6 centímetros por año, esa niña es candidata a una prueba de estímulo con LH, en los cuales pues se le mide LH, FSH y ya sea estradiol en niñas o testosterona en varones de forma basal. Se aplica una dosis de leuprolide intramuscular y 2 horas después de la aplicación del leuprolide se va a medir LH para ver si hubo este pico. Si este incremento en niñas, usualmente ya ahorita tenemos inmunoquimiluminiscencia en la mayor parte de los laboratorios, se considera cuando el pico de LH está arriba de 5 en niñas o arriba de 7 en niños, o este se incrementa 6 veces por arriba del punto basal, consideramos que ya inició pubertad y pues si es menor de 8 años, requiere tratamiento. Y entonces los objetivos del tratamiento va a ser retrasar la maduración esquelética para preservar el potencial genético de talla, promover un ajuste psicosocial adecuado, interrumpir la maduración sexual hasta que se llegue a la edad adecuada y revertir o estabilizar la progresión de los caracteres sexuales secundarios. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Pues inclusive Argente tomó unos puntos en los cuales, de acuerdo a ciertos datos de la edad, del pronóstico de talla, de la evaluación psicológica, y aquí en estos, pues como ellos son españoles, del antecedente de inmigración, toman cierto puntaje. El máximo de estos son 9.5, el mínimo es 1. Recomendación absoluta de tratamiento cuando el puntaje es arriba de 5. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, automáticamente, si un niño o niña empezó por debajo de los 6 años, es tratamiento sí o sí. En aquellas que empiezan entre los 6 y 8 años, que esta es pubertad precoz, solamente van 3 puntos, pero pues ahí van sumándose el pronóstico de talla, alteraciones a nivel de adaptación psicoemocional, y entonces en ellos vamos a ir viendo usualmente entre los 6 y 8, la mayoría requieren tratamiento. Y entre los 8 y los 8 años y medio, que es lo que les comentaba, en niñas de la pubertad adelantada, pues ellas también entran al puntaje y vamos viendo si alcanzan esa puntuación y pudiera ser que si hay datos clínicos, por ejemplo, que su pronóstico de talla quede muy abajo, que le esté costando mucho trabajo la adaptación, en esos casos, aunque no haya pubertad precoz, ciertas niñas de pubertad adelantada pudieran ser candidatos a bloqueo de la pubertad. Y entonces, ¿a quién vamos a tratar? La decisión va a depender del ritmo de la progresión puberal. Usualmente entre estadio y estadio de Tanner pasan aproximadamente 6 meses, pero sí es bien importante estar evaluando que esta pubertad no sea rápidamente progresiva, que su velocidad de crecimiento esté muy acelerada y por lo tanto que requiera este tratamiento. Y entonces también vamos a evaluar, como ya les comenté, la velocidad de crecimiento, el pronóstico de talla en base a su edad ósea y las alteraciones psicoemocionales y de adaptación del paciente. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se da con análogos de gonadotrofinas, con análogos de GnRH, que lo que van a hacer va a ser, son hormonas que tienen una constitución similar a la GnRH endógena, que en los cuales se sustituyen ciertos aminoácidos que los hace resistentes a degradación y va a incrementar su vida media. Su mecanismo de acción va a ser a través de desensibilización. Las gonadotrofinas endógenas se secretan en pulsos y entonces este análogo lo que va a hacer es un estímulo de forma continua que va a unirse a los receptores de GnRH que están en la superficie hipoficiaria. De forma inicial lo activan, entonces cuando nosotros empezamos tratamiento, les tenemos que decir a los papás, y obviamente a la niña, pueden tener más dolor mamario, pueden tener todo más estimulado porque le estamos dando una dosis alta de estas gonadotrofinas. Entonces, de forma inicial, activa el receptor, pero como su administración es continua, son de depósito,
estos receptores se saturan, por lo cual hay una regulación a la baja, y la GnRH endógena ya no va a tener receptores de unión, por lo tanto no va a haber acción sobre gonadotrofinas de la hipófisis anterior, ya se quedan bloqueados esos receptores. Y entonces eso es lo que pasa. Entonces se desensibilizan. Primero hay un efecto de flare-up, en los cuales hay una liberación incrementada del LH-FSH, pero después ya empieza el bloqueo al momento de ser ese análogo y ya no hay síntesis ni liberación del LH-FSH. Estos análogos se ha descrito su uso y los hemos empezado a utilizar pues prácticamente desde hace casi ya 40 años. Desde 1981 se empezaron a utilizar, obviamente las formulaciones eran diferentes. Ya tenemos bastantes más formulaciones, tanto de uso mensual, de uso trimestral, inclusive ya tenemos, bueno, en Estados Unidos, todavía aquí en México no ha llegado, el de aplicación semestral para el bloqueo de las niñas con pubertad, y hay muchos estudios sobre su seguridad y eficacia a largo plazo. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos disponibles? En azul están los que tenemos aquí en México. Tenemos Formadiprot mensual. Los de acción rápida son muy, su acción es muy rápida. Empiezan a actuar en las primeras 2 a 4 semanas de uso. Pero, pues, como son múltiples aplicaciones, van a complicar el cumplimiento. Por lo tanto, pues, es poco utilizado en nuestro medio. Está la Formadiprot mensual, esta se aplica cada 4 semanas. La Formadiprot trimestral, que es la que más utilizamos aquí en México, que es el que tenemos disponible, se aplica cada 12 semanas, empieza a actuar en un mes. Al tener menos inyecciones, obviamente van a tener mayor cumplimiento y pues de efectos secundarios, bueno, unas desventajas, pues que sí es algo dolorosa, y tenemos leuprolida y triptorelina. La Formadiprot semestral es triptorelina, todavía no la tenemos aquí en México, no nos están prometiendo desde hace mucho, pero pues se aplica cada 24 semanas y obviamente el cumplimiento va a ser mayor. Y existe también el implante para 12 meses, el cumplimiento va a ser muy bueno, no requiere inyecciones, pero sí va a requerir un procedimiento quirúrgico para la colocación y retiro del dispositivo, y pues actualmente tampoco contamos con él en México, pero pues es uno de los que también se están utilizando con buenos resultados. Entonces, es tanto del uso de estos análogos, se ha visto que tienen muy buenos efectos tanto en la talla como en la ganancia de talla, o más bien no pérdida de talla, en los cambios entre la talla final y el pronóstico de talla. Se ha visto que, por ejemplo, pueden ganar hasta 9.5 centímetros de su talla predicha al inicio del tratamiento. Tenemos que aproximadamente, por ejemplo, en el estudio de Klein, en los cuales en 80 niñas tuvieron que su pronóstico de talla era alrededor de 1,49 m y su talla final adulta fue casi 10 centímetros mayor. Los que menos, como aquí tienen efecto, tuvo una comparación en el estudio de Pasquino, tuvieron 87 tratadas y 32 no tratadas. Si se fijan, sus pronósticos de talla eran similares, 1,54 m, 1,55 m, mientras que al final fueron 5 centímetros mayor la ganancia en talla, ¿sí? Y entonces hemos encontrado que las niñas con pubertad precoz central que iniciaron tratamiento antes de los 6 años de edad tienen una ganancia en talla de aproximadamente 9 a 10 centímetros. En aquellas niñas que inician el tratamiento entre los 6 y 8 años de edad, tienen una ganancia en talla de 4 a 7 centímetros. En los niños con pubertad precoz central de inicio antes de los 9 años, en la que tuvieron una ganancia en talla de 6.2 más menos 8. Entonces, si tienes una niña con pubertad precoz que empezó el botón mamario alrededor de los 7 años, en base a su edad ósea, se le pronostica, con una edad ósea adelantada, su pronóstico de talla más o menos va a estar en 1,50 m, pues tal vez le ganas hasta 7 centímetros, 1,57 m. Entonces, esa es como una de la importancia para dar tratamiento oportuno a las niñas con pubertad precoz. Aquí pues se repiten varios de los estudios realizados de la talla final, pero se fijan,
la ganancia en talla al final, desde los 9.8 centímetros, 4.7, 5.9, tienen muy buena ganancia en talla. Y entonces el uso de estos análogos tiene un máximo efecto, obviamente cuando se inicia antes de los 6 años de edad. Las mujeres no tratadas contra las tratadas tienen en promedio, son 5.4 centímetros más bajas que su pares y 4.1 centímetros más bajos que su talla diana familiar. Entonces, en la supresión del eje, cualquier formulación, tanto las aplicaciones mensuales como las trimestrales, tienen buena supresión de la LH. El pico, por ejemplo, en un estudio que hizo Durán, el pico promedio de LH fue de 22 al diagnóstico y a los 3, 6 y 12 meses, pues bajó de 2 a 2, 1 y 1.4, que son valores normales. Y entonces, tanto las preparaciones mensuales como las trimestrales tienen buen efecto. Si se fijan, la mensual tiene un mayor efecto sobre la supresión del LH, pero las trimestrales tienen un efecto que también suprimen. Entonces, suprime más la mensual que la trimestral, pero ambas suprimen para frenar la pubertad. Entonces, por eso optamos por la trimestral, porque la aplicación es cada 3 meses y tiene el efecto deseado. Los efectos adversos del medicamento usualmente son bien tolerados. Los síntomas sistémicos son ocasionales y de corta duración, y principalmente con la primera dosis, en los cuales pueden tener de inicio cefalea, de forma inicial el flare-up, en los cuales tienen bochornos, dolor de cabeza, están como de mal humor, como si estuvieran en el pico de la pubertad, pero después puede haber síntomas vasomotores por hipoestrogenismo de forma inicial, ya después las tenemos como en etapa prepuberal y pues no tienen ningún síntoma. Dolor abdominal, pueden tener sangrado vaginal posterior a la primera dosis en aquellas niñas que ya llevaban algo más avanzada la pubertad. En el 10 al 15% de los pacientes puede haber síntomas locales por la aplicación de la inyección, que es enrojecimiento y dolor. Y si son persistentes estos síntomas, puede haber mayor riesgo de abscesos estériles. Y se han reportado algunos casos de anafilaxia que son extremadamente raros. Aquí es un estudio de todas las alteraciones que causaron estos análogos desde 1988 hasta 2010, y hubo 7 reportes de choque anafiláctico con leuprolide y 3 con triptorelina, pero realmente los que más se presentaron fueron reacciones de hipersensibilidad, pero pues fueron 97 países en pues muchos años. Y entonces vemos cuáles son, ya vimos que los desenlaces en talla son adecuados, vamos viendo qué es lo que pasa metabólicamente. Metabólicamente sí va a haber como un poco más de riesgo de principalmente cambios en el índice de masa corporal. Las niñas tratadas con análogos tienen índices de masa corporal un poco más altos y durante el tratamiento pueden llegar a subir de peso, pero una vez que se suspende este tratamiento ya hay mejoría. Entonces, si se fijan, en niñas tratadas contra no tratadas, se compararon con controles, y realmente los cambios son principalmente a nivel del índice de masa corporal. El resto de comorbilidades metabólicas y de riesgo de malignidad, no hubo cambios, no hubo diferencias entre los grupos. Entonces, las niñas con pubertad precoz central, desde el inicio, desde el diagnóstico, tienen un mayor índice de masa corporal. Cuando les damos tratamiento, sí se ha visto un mayor incremento de este índice de masa corporal respecto a su basal, y después de cesar el tratamiento, este índice de masa corporal va a ir mejorando. Entonces, tenemos que al diagnóstico, el punto negro es las niñas con tratamiento y las niñas sin tratamiento. Entonces, sí tienen el percentil del índice de masa corporal más alto. Durante el tratamiento va incrementando, al cesar tienen el pico más alto de aquellas que no fueron tratadas, pero después ya el índice de masa corporal va mejorando y queda pues prácticamente sin cambios. En el desenlace reproductivo, una vez que suspendemos el tratamiento,
reinician la pubertad entre 6 a 12 meses después de haber finalizado la última dosis. Puede presentarse la menarca entre 0.9 a 1.5 años después de haber suspendido el tratamiento, que usualmente es entre los 12 y 13 años de edad cronológica, comparado con los 9 años de edad cronológica en mujeres no tratadas. Y más temprano, si ya había presentado menstruación antes del inicio del tratamiento, o más temprano en aquellos niños y niñas que la causa de la pubertad precoz fue de origen orgánico. Como ya hay un factor disparador, la menstruación se presenta antes en aquellas niñas con pubertad precoz central orgánica. Y entonces hubo un seguimiento que no hubo diferencia entre la irregularidad menstrual, presencia de dismenorrea, número de embarazos o del desenlace del embarazo en mujeres tratadas y no tratadas. Lo que sí encontraron que hubo una mayor prevalencia de ovario poliquístico en las mujeres que fueron tratadas con análogos. Pero no saben si es realmente por hiperinsulinemia o si fue por la adrenarca prematura ya presente por la misma pubertad precoz o una respuesta anormal al tratamiento con análogos. Entonces sí hubo un cambio principalmente en la edad de la menarca, pues en aquellas niñas tratadas y no tratadas, obviamente, pero no hubo cambio respecto a los embarazos espontáneos, ni diferencia en aquellas que requieren fertilización asistida, ni cambios en otros índices. Lo que sí encontraron es que hubo un poco más de riesgo de hiperandrogenismo por la puntuación de Ferriman y un poco más de incremento en el índice de HOMA, de resistencia a la insulina en aquellas mujeres tratadas y de cambios en lo que es los andrógenos. Entonces, recordar, como les dije al principio, que durante el crecimiento lineal de la pubertad se adquiere la mayor ganancia mineral ósea. Casi la mitad del pico de masa ósea que adquirimos durante toda la vida se adquiere en este crecimiento lineal puberal. Entonces, la densidad mineral ósea puede disminuir en aquellos pacientes con pubertad precoz central durante el tratamiento con análogos, pero al descontinuar y llegar a la edad adulta, el contenido mineral óseo y el pico de masa ósea se adquieren ya de forma suficiente. Entonces, ¿cuándo vamos a descontinuar el tratamiento? Cuando lleguen estos niños a la edad de 11 años, más de 11 años de edad ósea. Más allá de esta edad no hay mayores modificaciones respecto a talla ni cambio. Y entonces, usualmente nunca arriba de los 12 años en varones suspendemos el tratamiento. 12 años y medio, suspendemos el tratamiento con análogos en varones. Y obviamente vamos a considerar el estado psicológico tanto del paciente y la familia y la talla final adulta óptima. Y pues ya como conclusiones, pues recordando que hay cambios seculares que han propiciado un inicio de la pubertad de forma más temprana. Sin embargo, epidemiológicamente todavía consideramos 8 años en niñas y 9 años en niños como pubertad precoz. Estos cambios seculares se han asociado principalmente a incremento en los índices de obesidad y sobrepeso. Estos análogos, el tratamiento que damos en niños con pubertad precoz, se han utilizado desde hace 40 años, eficaces para suprimir progresión de la pubertad y vamos a tener mayor incremento de talla final adulta en aquellos pacientes que inician tratamiento antes de los 6 años, con una seguridad en su uso con pocos efectos adversos. Muy importante la exploración física para detectar de forma oportuna alteraciones, evaluando estadios de Tanner cada 6 meses. Referir de forma oportuna en caso de aparición del botón mamario en niñas antes de los 8 años o de incremento del volumen testicular en varones arriba de los 4 centímetros cúbicos antes de los 9 años en niños para otorgar un tratamiento adecuado.